Y después con la parte opaca hacia arriba, hacer doblez en el centro. Con la parte opaca hacia arriba, colocar sobre el cono. Hola, hoy vamos a crear un hermoso girasol utilizando cinta satinada y con ayuda del cartón reciclado o de papel higiénico. Vamos con los materiales. Cinta satinada amarilla, cinta satinada verde, cinta satinada marrón, cono de cartón, paliglobo, alambre, cinta floral, encendedor, tijera, aplicador de silicona. Toma una pieza de cinta amarilla. Doblar en 4 partes. Cortar la punta de esta manera. Así tiene que quedar. Pasa el fuego para sellar el borde. Y hacer un pellizco por cada lado. Repite lo mismo en el otro extremo. Marcar a la altura de 4 centímetros. Y doblar. Con la parte satinada hacia arriba, hacer doblez en el centro. Y después con la parte opaca hacia arriba, hacer doblez en el centro. En total son 6 pétalos. Toma una pieza de cinta amarilla, doblar en 4 partes. Cortar la punta de esta manera. Así tiene que quedar. Pasa el fuego para sellar el borde. Y hacer un pellizco por cada lado. Repite lo mismo en el otro extremo. Marcar a la altura de 2,5 centímetros. Y doblar. Con la parte satinada hacia arriba, hacer doblez en el centro. Y después con la parte opaca hacia arriba, hacer doblez en el centro. En total son 6 pétalos. Toma otra pieza de cinta amarilla, doblar en 2. Cortar la punta de esta manera. Pasa el fuego para sellar el borde y hacer un pellizco por cada lado. Con la parte satinada hacia arriba, hacer doblez en el centro. Y en el otro extremo, hacer un pliegue en la derecha y un pliegue en la izquierda. Pasar el fuego y presionar para que selle bien. En total son 6 pétalos. Tenemos los 3 grupos de pétalos listos. Haremos el centro de la flor. Toma la cinta marrón. Aplica silicona en su parte opaca. Doblar en 2. Repite el mismo procedimiento hasta acabar con toda la tira.
Por el lado del doblez, hacer pequeños cortes verticales. Repite lo mismo hasta acabar con toda la tira. Aplica silicona por debajo de los cortes. Agrega el alambre ya doblado en su punta. Enrollar. Repite lo mismo hasta acabar con toda la tira. Así queda. Con el cono listo en la mesa, toma un pétalo del primer grupo. Colocar sobre el cono. Aplica un poco de silicona en su lado derecho. Coloca otro pétalo encima. Repite lo mismo hasta completar los 6 pétalos. Observa que en el último pétalo se agrega silicona y colocar encima el primer pétalo. Toma un pétalo del segundo grupo. Con la parte opaca hacia arriba, colocar sobre el cono. El lado pequeño va dentro y asegúrate que los pétalos vayan quedando en medio de 2 pétalos anteriores. Aplica silicona desde el lado derecho del pétalo y abarcando un poco más. Pegar encima otro pétalo. Repite lo mismo hasta acabar con los 6 pétalos. Colocar el centro en el interior del cono. Pegar un papel delgado encima para que no se mueva. Y terminamos de pegar los pétalos del tercer grupo. Ubicar cada uno en medio de 2 pétalos anteriores. Agregar papel en el centro para dar volumen. Haremos los sépalos. Toma la cinta verde, doblar en 2. Cortar con la forma de una hojita. Sellar el borde con el fuego. Aplica silicona por el lado opaco. Pegar cubriendo el papel. Y ahora la magia. Retira el cono y así se ve el girasol. Por último, agregar el paliglobo y cinta floral.
Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!